Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Nivel Oculto. Concretamente, el último programa de la temporada. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompañan, como es habitual, Clara Doña y Mariela González. ¿Qué tal estáis, chicas? Hola, ¿qué tal? Saludo yo primero porque Clara no puede porque se estará riendo seguramente. Que conste que yo me Dale, estaba riendo antes de darle al botón. O sea que esta ¿qué vez no ha tal? sido que empezó bajonero, me estaba riendo. Pues estamos súper bien, ya le decía yo a Clara, o sea, aparte de que tenemos poquísimo tiempo hoy, nos pilla un poco a cada una de mala manera. Yo tengo el portátil, o sea, lo estoy sosteniendo con mis brazos delante de mi cara para que se me escuche, porque como le decía a Clara, estoy en una habitación encerrada en una casa que no es mía, que me gusta como lore antes de empezar, ¿no? Bueno, está Podría estar sonando muy secuestrado ahora siniestro, mismo. efectivamente, o sea, está sonando, o suenas tú como tú siendo el secuestrador, o sea, rollo en plan, bueno, es que he tenido que Ojo, combinar, grabar el podcast con el secuestro de hoy, y claro. No, las vibes son más como si estuviese hackeando algo a escondidas para que no me pillen antes de tirar el servidor o algo así. No sé. Porque quede un poco menos dramático o menos terrorífico. si Pero estoy cae la sosteniendo el ordenador. página, si cae la página de nivel oculto, sabemos que has sido tú. Esta mañana se ha caído, por cierto. Oye, está caído Ojo, Xbox ahora mismo. ojo. Eso, ¿qué Sí, será? sí, sí. Pero bueno, no sé cuánto tiempo aguantaré en esta posición. Puede que mi audio sea un poco errático, se me escuche regular. Creo que últimamente no es una novedad, pero es lo que hay. Intentaré limpiarlo lo mejor posible en la edición. Y quizá pues se escuchan ventiladores. Yo creo que a todos nos va a pasar, ¿no? Sí, es el Entonces, sonido de fondo del verano, vaya. sí. Pero bueno, entonces hemos dicho de no enrollarnos mucho porque además Clara tiene poco tiempo. Quizás si estamos en mitad de una conversación y Clara por lo que sea se tiene que salir, pues lo avisaremos y que salga. Pero quizás simplemente lo hacemos como más al grano y ya está. Entonces, este es el podcast principal. Yo es que ya siento que estamos energía a nivel extra para siempre, ¿no? Hay gente que no sabe lo que es el nivel extra y dice, esta gente es así, pues sí. Y si quieres más en nivel extra, más así. Pero vamos a cumplir Está con la apagado. promesa que hicimos, que la cumplimos a medias, que es que a partir de ahora todos los programas se deciden con comentarios de Patreon y aunque seguimos posponiendo el programa de los juegos pequeños que va a ser para septiembre, dijimos de aprovechar que terminamos la temporada para hacer el programa en torno a una pregunta de Patreon de Pau que voy a leer ahora en voz alta, que tiene que ver también con las despedidas. Entonces todo queda como cerrado. El comentario de Pau era: aprovechando que os despedís hasta septiembre, ¿qué despedida de un videojuego os ha dejado más huella? Da igual si fue un final, un personaje, un simple gracias por jugar o incluso esa partida que abandonasteis pensando que volveríais algún día. En vuestro caso, ¿hay alguna despedida que con el tiempo haya ganado un significado distinto al que tenía cuando la vivisteis? Una última. ¿No os parece que las despedidas más difíciles suelen ser las que no sabíamos que eran la última? Entonces, bueno, es una pregunta muy romántica, muy intensa. Probablemente no estemos a nivel de responderla y menos aún, como se dice, a salto de mata. Pero bueno, vamos a ir parte por parte, ¿no? No sé si ya de entrada vosotras tenéis pensada una despedida que os haya dejado más huella, aunque hay muchos motivos que da Pau. Yo he conectado con la idea de abandonar pensando que volvería. Entonces de ahí puedo comentar unas cuantas. Pero no sé vosotras si tenéis algo como muy claro sobre esto, algún juego que recordéis. ¿Quieres darle tú, Mariela? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Porque tú no tienes Yo nada tengo, pensado. yo tengo, Ah, pero vale, vale. no te quiero pisar. No, no, hombre, en realidad yo te iba a decir que empezaras tú, pero no por nada, sino por el hecho de que por lo que sea te tienes que ir antes, que no vaya a quedarse por lo menos la parte principal tuya ¿Te sin imaginas? Me contestar. voy ya. Ya, en 5 minutos 10 minutos. dentro del podcast. Hola, adiós. No, me quedo un ratito más. Yo cuando leímos esta pregunta en Patreon ya había pensado que quizás, no sé, quizás no es la más tocha, pero sí es la primera que me vino a la cabeza. Pienso en despedida también como pienso en muchas ocasiones la despedida con un videojuego es el final del propio videojuego. Y un juego que a mí me gusta mucho cómo cierra y que me parece, bueno, tiene varios cierres, ¿no? Pero uno de los cierres me parece muy, muy interesante y siempre está bien reivindicarlo y traerlo de vuelta, aunque no haga tanto tiempo que salió, es Inscription. El último juego a esperas de que salga Pony Island 2 de Daniel Mullins. Uh -huh. Y me gustó mucho su final
porque básicamente no sé si se pueden hacer spoilers de Inscription a esas alturas de la película, la verdad. Voy a intentar no decirlo mucho. Pero básicamente el juego entero, claro, es que Inscription es hacer spoilers. Si no habéis jugado Inscription, saltaros toda esta parte y jugadlo. Porque lo voy a hacer, ya lo siento. Para los que lo habéis jugado, sabéis pues eso, que todo el juego, o lo que parece que es todo el juego, se basa en este juego de cartas con, se me han olvidado todos los nombres, con este señor raruncio que está metido en una cabaña, que tú estás como medio secuestrado y juegas a las cartas con él. Es una mezcla de roguelike y juego propio con las reglas que puso Daniel Mullins. Y luego el juego se abre, ¿no? Llega un momento en el que también hay como una metanarrativa del coleccionista de cartas que se encuentra este juego raruncio abandonado, ¿no? Tiene toda esa parte de creepypasta. Y cuando el juego se abre, claro, te das cuenta de que tu versión o la versión que nosotras supuestamente jugamos de Inscription es una de varias posibles, porque realmente dentro del propio juego parece que una especie de malware es como una pugna continua por ver cuál de los 4 jefes, por así decirlo, del mundo de Inscription se queda, ¿no? con el juego. Entonces, pues está el robot, está el de la cabaña, Leslie. O Leshy se llama. La señora nigromante, que tampoco recuerdo cómo se llama, y el mago, que tampoco recuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre muy gracioso. Entonces, básicamente, como todo el mundo que haya jugado Inscription sabrá, y quien no lo haya jugado y no lo quiera jugar es el que está aquí, llega un momento en el juego, al final prácticamente, en el que el juego se despide de ti, la parte jugable, echando una partida muy rápida de cartas con cada uno de esos bosses finales, por así decirlo, mientras el propio juego se va autodestruyendo, porque Inscription tiene toda esta parte metanarrativa, etc, ¿no? Como que parece que te va a meter un virus en el ordenador y todo en ciertos puntos, y a mí me pareció como muy evocador, me pareció muy bonito porque es una forma de enseñar todos los Inscription que pudieron haber sido, que yo no sé si Daniel Mullins en algún momento incluso se planteó hacer ese juego tan grande, ¿no? Como con los 4 jefes, porque al final el juego tiene 3 partes, la parte de Leshy, la parte de en medio, que es como una especie de Pokémon RPG clásico, así muy gracioso, y luego la última parte, que es la parte del robot, ¿no? Que es el otro gran jefe. Pero me gustó jugar a Inscription con los otros 2 que se quedan fuera, por así decirlo, jugar al juego de cartas con los otros 2 jefes que se quedan fuera porque no caben en el juego, ¿no? Y vas jugando con ellos mientras el mundo y el videojuego se va borrando, se van borrando los archivos, te dan la mano, ¿no? Como adiós, me voy al mundo de las ideas. Me pareció muy, muy bonito ese final de videojuego, y es al final una despedida del juego, una despedida de los personajes a los que al final les coges un montón de cariño, porque se repiten y van apareciendo durante el juego todo el tiempo, y claro, pues es muy evocador, ¿no? Como echar una última partida de cartas mientras todo se borra. Yo pensé enseguida en Inscription, que vuelvo a lo mismo, quizás no es el videojuego o el final que más me ha marcado, pero sí que me pareció muy, como que entronca mucho con esa idea de una despedida, que se nota que te estás despidiendo del juego y te estás despidiendo de todo lo que has hecho hasta ese momento. Entonces, Inscription. Yo no sé, Mariela, si quieres ahora seguir tú. Sí que tenía un par de ideas y si quieres todavía pensar puedo proponer la idea que traigo yo. De todos modos, Bueno, lo que quieras, ¿eh? no, a ver, pues si tú la tienes. Yo es que tengo varias cosas en mente, pero si tú quieres ir Vale, con lo yo tuyo. también. Yo creo que podemos ir intercalando y ahí Sí, encontraremos un lugar sí. común seguramente. Sobre Inscription, decir que incluso quien, por lo que sea, haya recibido estos spoilers, creo que es la clase de juego, para mí a lo mejor es muy subjetivo, que no cambia nada. O sea, no es que no cambie nada, pero quiero decir que el juego es suficientemente denso como para que aun incluso habiendo escuchado esto te pongas a jugarlo y te siga sorprendiendo, o incluso te pueda beneficiar saber esto, o yo qué sé, ¿sabes? No Sí. creo, al principio pensaba que me iba a gustar más ese plot twist, si lo quieres llamar así, según vas jugando y pasan estas cosas y entonces empiezas a ver las capas que tiene el juego, pero luego en perspectiva yo creo que a mí no fue lo que más me gustó, como esas capas, que el mensaje que tú dices no tiene que ver con el plot twist, tiene que ver con la conclusión o lo que extraes tú de lo que se cuenta.
pero que yo animaría a cualquier persona a que esto tampoco sea como un super spoiler que te impide jugar a Inscription. Creo que el No, no, juego va total. de mucho más que eso. Yo, bueno, como tengo dos enfoques, Mariela, si quieres planteo uno, tú puedes sumarte o responder a Sí. ese y luego hablamos de lo otro. A lo mejor Sí, no sí. sé si quieres añadir algo sobre Inscription. Bueno, yo de Inscription poco más que añadir, pero quería también añadir, ahora que lo ha mencionado Clara, a Daniel Mullins, el final de Pony Island, a mí me parece maravilloso, sin ser, por supuesto, no llega al nivel de Inscription, que es muchísimo más metanarrativo, por así decirlo, como ha comentado Clara y demás, pero el final de Pony Island, que también, bueno, esto parece que hoy el programa va a ir de spoilers, así que si alguien no ha jugado Pony Island, que lo juegue, que además son 40 minutos o una hora, o es muy cortito, bueno, igual más, a lo mejor me estoy colando, pero es muy cortito, es un juego cortito y tiene mucho de lo mismo en lo que luego, bueno, que luego ahondaría un poco Daniel Mullins en Inscription y tal, pero también juega con esa ambigüedad de es este juego sentiente de alguna manera, te está hablando directamente mientras lo juegas o no. Hay mucho de ese pequeño truco que no deja de ser un poco de prestidigitador, ¿no? Que tú, Sí. en el fondo, tú eres un jugador y sabes que esa es la relación que estás teniendo con esa pieza de software, pero al mismo tiempo es uno de esos juegos en los que nos gusta que nos engañen, ¿no? Y al final, no recuerdo todo el recorrido de la historia hasta llegar ahí realmente, pero al final de Pony Island es que te pide que por favor desinstales el juego, que si no lo desinstalas no estás terminando realmente, no recuerdo muy bien, insisto, la historia, ¿no? Pero hay un final en el que hay ese pequeño diálogo en el que te dice, por favor, desinstálame. Y es curioso. Sí, creo que hay alguien atrapado, ¿no? Algo Como así, que había alguien exacto. atrapado dentro del Hopeless Soul, atrapado dentro Sí, del exe, sí. efectivamente, era como un fantasma al final, bueno, algo así, y te decía, desinstala el juego, por favor, ¿sabes? Me tienes que... Y claro, la sensación un poco es esa, de yo desinstalé el juego, o sea, quiero decir, aún sabiendo que esto era parte de la historia y que evidentemente no había nada, pero es esa sensación que cuando uno ve una película de terror, ¿no? Y al mismo tiempo, y acabas mirando con el rabillo del ojo, ¿no? Y algo de lo que esa película te ha contado se te queda como easy, ¿no? Y si fuera real, aunque soy consciente de que no lo es, ¿no? Y tiene ese toquecito al final de Pony Island que a mí me parece que, bueno, es un juego muy interesante y muy inteligente a muchos niveles, pero merece muchísimo la pena incluso por llegar a esa guinda del pastel que es el final, ¿no? Y claro, es cierto que Inscription, por supuestísimo, va mucho más allá en ese sentido y de momento, hasta nueva orden y hasta ver lo próximo que tiene Daniel Mullins en mente, que es Pony Island 2, de hecho, Inscription para mí es eso, es una cristalización de todos los temas que ha tratado en su obra, llevados pues al mayor exponente, probablemente por tener mayor presupuesto. Sí. Sí, sin duda. Y lo mismo con Pony Island, yo creo que no... Conocer estas ideas no desmerece el jugarlo. Y además, como dices tú, Mariela, es corto y a mí también me encantó cuando lo jugué. De hecho, son juegos ambos que me gustaría rejugar porque, aunque recuerdo todo esto ahora que lo contáis, de hecho, no sé cómo decir, mi exposición va por aquí. Y es por llevar, no sé si por llevar un poco la contraria, pero porque hay dos, no sé cómo decirlo, pues eso, como dos ideas que me han venido respecto a la pregunta, dos maneras de responderla, y la primera es como, no sé si decir, voy a decir anarquistas, suena como demasiado dramático, pero quiero decir, yo precisamente o sea, a lo mejor ese es mi problema, y que conste que cuando respondo esto también hablo desde mi enfoque y quizá, no sé si decir mis errores a la hora de jugar juegos y tal, pero evidentemente con el tiempo vamos cambiando. Yo no juego igual ahora que hace 5 años, no hace 10, pero yo he tenido esta tendencia que creo que es contraria paradójicamente a Clara por algo que ha comentado otras veces en otros podcasts, de completar los juegos, no necesariamente sacar un 100% del juego, pero por lo menos siempre he tenido como esta conciencia de si me lo he empezado me lo termino y ya pasa otra cosa, pero hasta que no me lo pase no sigo, ¿no? Y tú, Clara, comentabas, que creo que también lo puedes aprovechar hoy en algún contexto hablar de esto, esa idea de que muchos juegos que te gustan mucho no los has terminado porque no quieres enfrentarte a terminarlos, ¿no? Que es una cosa muy interesante también. Sí, imagino que esa es tu segunda idea, ¿no? Esos juegos que has dejado ahí como abandonados en algún momento.
Sí, por otro motivo probablemente que el tuyo, pero el capítulo 2, que si quieres primero hablarás tú y ya si eso yo comentaré después lo que pienso a ese respecto, va sobre cosas que no he terminado. Pero primero voy a hablar desde el lugar de haber terminado muchísimos juegos. Muchísimos. Siempre digo este dato como si fuera una especie de cosa de la que estar orgulloso. Yo creo que más bien es lo contrario. Pero no sé si fue el año de la pandemia que me pasé 60 juegos. Los videojuegos son largos. 60 juegos son muchos juegos. Entonces, Sí, bueno. sí. En perspectiva es como... y eso que... No sé, estaba como reflexionando sobre qué final me he marcado, qué final me he marcado. Y no estaba encontrando absolutamente ninguno. Probablemente es mentira, ¿vale? Porque si me pusiera a pensar, o ejemplos que habéis puesto vosotras, digo, buah, es verdad, estoy de acuerdo. Pero insisto que esto me hace reflexionar sobre mi manera de jugar. Como que, o bien los juegos, no sé, los últimos juegos que he jugado en los últimos 5 años, por algún motivo no me han impactado por eso, que creo que no tiene por qué ser malo. Aquí en alguna vez hemos hablado de esta idea de cómo son los videojuegos respecto a otros medios culturales, cuál es su valor y quizá ahora me apetecería reivindicarlos más como el valor de jugar por el jugar sin tener que terminar. Y eso que soy yo quien termina los juegos, pero como que a veces cuando pienso en un juego me apetece hablar de él. Recientemente no es por cómo ha terminado su historia, si queréis de una manera como más narrativa, metanarrativa o cómo termina la jugabilidad o el clima de lo jugable, sino por la experiencia de haber jugado y ya está y de las cosas guays que ha sido jugarlo, pero no me viene como muy claramente, ¡buah! Defiende este final que es súper chulo. No, ahora mismo no me ha venido ninguna idea, ¿no? Y creo que es parte del error o no sé cómo decir, de la cutrez de mi forma de preparar los programas, que es no prepararlos, pero es que aún así me parece que es interesante porque si tengo que encontrar finales que me han impactado mucho, no sé si os pasará, la gran mayoría tienen que ver con juegos que jugué en mi adolescencia. Y creo que eso se debe a varios motivos. Primero, el volumen de juegos que se jugaba en esa época, que era menor, ¿no? Como que jugabas a los juegos que podías y ya está. Pero después, por el impacto emocional que tenía en nosotros, por la edad que teníamos y que quizás nos impactaba todo más, o quizás estaban en etapas en las que se formaba nuestra personalidad y entonces era todo como muy wow esto. No voy a decir Resident Evil y Devil May Cry, aunque podría, pero el primero que me ha venido con toda honestidad, ya lo he mencionado 100 veces aquí, es Metal Gear Solid 3. Entonces digo, ¿por qué siempre son los mismos? Creo que también tiene que ver con que era ese momento, insisto, en el que jugábamos menos cosas y nos impactaban más quizá por el momento vital. Cada una tendréis los vuestros porque tampoco somos exactamente el mismo año. Pero no sé, como que esa es un poco la reflexión que me ha venido, el decir, joder, ahora mismo o tendría que pensarlo mucho más, o me preocupa que encima yo tengo aquí una página en una pestaña abierta de backlog porque yo sí que apunto los juegos que me paso, ¿no? Para a veces mirarlos y recordar cosas y digo, seguramente me dé esta vergüenza que hay un juego que hemos jugado a las tres, que tiene un final buenísimo y no estoy diciendo, pero honestamente es que ahora mismo no me salía a decir ninguno de los finales como, buah, menudo final más épico este, o menudo final más emotivo este otro. Es como, no, me acuerdo más de las experiencias de pasar tiempo en esos mundos, pero no en los finales, no sé, es como una cosa Sí. que me ha dado por pensar. Bueno, yo creo que lo que tú comentas, o sea, a mí me preocupa, entre comillas, ¿no? Hago comillas aéreas, y por eso quería darle una vueltita, porque en realidad todo lo que tengo ahora en mente para esta parte es un montón de juegos de los que ya he hablado muchas veces. Y claro, me pasa un poco como a ti, que digo, bueno, ¿qué pasa? Que solamente me han marcado 5 o 6 juegos. A lo mejor es que la mayoría de los juegos que nos marcan como ese conjunto, ¿no? Y es verdad que al final el punto final del conjunto es el que en muchas ocasiones le da sentido, ¿no? A todo. Entonces, por eso siempre acabamos volviendo a los mismos juegos, ¿no? Es el caso, lo que tú dices, ¿no? De Metal Gear Solid 3. Pues a mí me pasa un poco lo mismo con varias cosas que tengo en mente, ¿no? Y digo, bueno, siempre son los juegos, siempre hablo de los mismos, ¿no? Pero claro, es difícil que haya un juego, en mi opinión, que solo te vaya a marcar por el final, por ejemplo, ¿no? Que digas, es que este es el final y luego nunca te acuerdes de él para nada más, ¿no? O que incluso aunque sean finales buenos, ¿no? Porque yo que sé, al final, valga la redundancia, lo que uno ve es la foto en conjunto, ¿no? O viceversa, ¿no? Es raro que un juego nos haya marcado y se nos haya quedado en la cabeza y el final de alguna manera no nos haya gustado, ¿no? Yo creo que también por las personas que somos, que estamos muy orientadas al narrativo, ¿no? En el fondo. Además, allá de que nos gusten muchos géneros y etcétera, ¿no? Pero y en este caso concreto, esa pregunta va orientada obviamente a un juego que tenga un componente narrativo, ¿no? Así que, bueno, todo esto viene a decir que me va a pasar lo mismo y que tampoco te preocupes si quieres hablar ahora tú de Metal Gear Solid 3, por ejemplo. Así que, adelante. No, es que no quería. Luego, a lo mejor, después de que hable Clara y así le damos espacio, pero se tiene que ir.
con esto de los juegos no terminados, que también es parte de la pregunta de Pau, que conste. O sea, por un lado está alguna cosa ya marcado, pero también nos decía incluso esa partida que abandonasteis pensando que volveríais algún día, que me parece una cosa como también muy romántica. Claro. Y de ahí sí que puedo comentar unos cuantos. Eso me parece muy bonito y me parece bien que yo a lo mejor ahora, o tú si quieres finalizar tu pensamiento sobre Metal Gear, lo hagamos y luego pasemos a esa parte antes de que se marche Clara, porque me parece súper bonita esa reflexión. Sí, que hay tiempo, ¿eh? Vale. Estamos aquí. Estamos muy estresadas. Estamos en modo express, pero bueno. Sí, pero no, tenemos tiempo, o sea, me queda una hora, que ahora vamos a ir demasiado rápido. Que yo quería añadir a lo que estabais diciendo, que al final, creo que es muy importante, es lo que dice Mariela es real. Yo recuerdo en filología hispánica, cuando hablábamos de literatura, siempre hablaban de que el final es normalmente lo más importante, ¿no? Que las obras grandes de la literatura tienen un final como que de alguna forma o añade algo que se queda sin cerrar o lo recoge todo, da como una guinda o pone algo, ¿no? Que no ha estado por ahí durante toda la narrativa y de repente aparece al final y como que de alguna forma le da sentido a todo. Y reflexionando un poco sobre esto, sobre que parece que los juegos de los que nos acordamos tienen que haber tenido un buen final, quiero poner la nota discordante con Disco Elysium. A mí Disco Elysium me decepcionó muchísimo su final. O sea, el final me pareció horroroso. Yo recuerdo, y fue una despedida dura la mía con Disco Elysium, me acuerdo de terminármelo y decir, no puede ser. ¿Te refieres a cuando un poco se resuelve el misterio de quién es el asesino, etcétera? Sí, y el momento justo después, Mariela, cuando aparecen los policías de la terminal, ¿no? De la comisaría, que estéis ahí en el coche, ¿no? Que os tenéis que ir, que básicamente hay uno rubio que había estado por ahí encubierto, que no recuerdo cómo se llamaba. Sí que me gustó una cosa, ¿ves? Hay una cosa de ese final, ¿no? Como que explican un poco algunas cosas, ¿no? Y son los que conocen a Harry, que hay uno de ellos que dice, es que tú habías sido profesor de gimnasia. Y como que eso te explica por qué vas corriendo a todas partes como jugador, y eso me pareció sublime. Pero más allá de eso, me pareció un final muy anticlimático, con todo lo que había suponido, ¿sabes? Como con todo lo que me había supuesto, sí, todo lo que me había hecho sentir el juego. Me parece que el final en sí, ese momento de charla con los otros policías y de, bueno, venga, vámonos de aquí, me pareció como... Oh. Y sin embargo, el prefinal, ¿no? La parte del fásmido, incluso la conversación con el señor que hay gente que con el asesino, que más o menos les gusta la elección del asesino, a mí me pareció buena porque me pareció evocadora, me pareció un culpable interesante porque era alguien que ni siquiera tenías en la onda. No me pareció que explicara mucho, pero me pareció que me joder, no sé, hoy no sé hablar. Satisfizo. que estáis cogiendo verbos complicados, ¿no? Me dio satisfacción. Me satisfizo, sería. Y sin embargo, la última parte me dejó fría, helada completamente. Y sin embargo, me acuerdo mucho de Disco Elysium. Entonces, creo que siempre hay una combinación de las dos cosas, pero creo que es verdad que un final bueno te eleva un juego que quizás de otra forma no hubiera llegado a tu top en plan de wow. Un final bueno te lo sube, vaya, al infinito y más allá. Y creo que un final mediocre o no tan bueno puede tumbarte algún juego que te haya gustado hasta ese momento. Sí. Y perdonad un apunte sobre esto, pero es que, claro, me lleva como a otra reflexión o a la misma desde otro lugar, que es el hecho de que creo que por lo general, y aquí me voy a tirar el triple, ¿vale? Pero por lo general, los videojuegos no suelen tener buenos finales. Es una hot take, llamadlo como queráis, y probablemente sea rebatible y a lo mejor la cosa esté más bien en una especie de 50-50, pero a la vez no puedo evitar siempre pensar esto desde el lugar del desarrollador, desde el hecho de que los videojuegos empiezan con muchas ganas y se pone toda la carne en el asador al inicio, y por la propia naturaleza del desarrollo de videojuegos como que se van quemando tanto el equipo como los recursos hacia el final, y es como que a veces muchos juegos pecan de eso, no digo que sea el caso de todos, y otros, no sé, como que me da la sensación de que no sé, sí, como que hay algo que falla y suelen tener finales mediocres, y a mí me ha pasado mucho más estar jugando un juego que me guste mucho, que la parte final, e insisto, hablamos de videojuegos, no de un clímax narrativo, la parte final esté como peor cocinada o se sienta como reiterativa o forzada o pobre o lo que sea, y que ese juego que me estaba gustando
por el tramo final me acabe pareciendo un me y lo ignore y diga, pues que le den. ¿Sabes? Como que no. Sí. Mi memoria no lo guarde en un cajón preciado de decir, joder, este juego solo fue hacia arriba todo el rato, ¿no? Por poner un ejemplo que sí, que me acabo de acordar, Tetris Effect para bien, ¿no? Tetris Effect como que Sí. todo es bien y el final es un clímax de manual que termina una experiencia jugable redonda. Pero en muchísimos juegos me pasa lo contrario, que es, pues yo qué sé, a mitad de juego estaba súper motivado, incluso hablemos de aquellos juegos que son narrativos y que ponen mucho de su narrativa. Por poner un ejemplo reciente, y yo sé que a la gente, al igual esto no es popular porque a la gente sí que le gustará, pero Clair Obscur, la primera mitad del juego a nivel narrativo es súper interesante y atrapa un montón y al final a mí me decepcionó bastante y no terminó de cerrar bien lo que me estaba gustando del juego. Entonces creo que pasa para mí más eso que lo otro. Insisto, tanto narrativamente como jugablemente, que hay más juegos con finales mediocres, a lo mejor no digamos muy malos, pero mediocres que finales con, o sea, juegos con grandes finales. Sí. Pues sí, sí. No, en ese sentido, claro, sí, es cierto. Es triste, pero es así. Cosa que probablemente, por hacer otro apunte y tal, a los juegos indie quizá les pase menos porque son de naturaleza más contenidos, porque a veces duran poco, que no quiere decir que a los indies no le pase esto de quedarse sin fuella porque les pasa y lo he vivido, pero quiero decir, en algunos casos que el juego esté como muy bien acotado y sea, pues eso, como muy contenido en lo que quiere contar y tal, entonces sí que suelen tener más éxito a la hora de cerrar, pero estoy hablando en términos generales de grandes producciones, juegos medios y algunos indies. Vale, imagino que los videojuegos tienen lo que hablábamos, ¿no? Que no son otra parte de la cultura, pero tienen la dificultad de la técnica también, ¿no? De que muchas veces un final bueno, una despedida buena con un videojuego puede tirar también por la parte mecánica, ¿no? Porque Tetris Effect no Sí. es que tenga un final narrativo, es que mecánicamente, ¿no? Como es como una explosión de absolutamente toda la sinestesia que te ha estado metiendo el juego, la mejor canción, la mejor no consecución, el mejor nivel, es todo se junta ahí, no es tanto la narrativa, pero los juegos al tener esa doble vertiente mínimo, doble, me parece, claro, más difícil. O lo tiras por un lado o lo tiras por otro lado. Un juego que no sea particularmente narrativo debe ser muy difícil subirle la potencia a la mecánica como para que recoja de alguna forma todo. A veces muchos triple A hacen eso y lo que hacen es ser muy reiterativos, lo que decías Alex, ¿no? De ahora en la misión final tienes que hacer todo lo que has hecho durante el juego, pero otra vez, y todo seguido, y todo en la misma misión, y es como, pero no es necesariamente más épico por hacerlo así. Entonces, claro, es bastante más difícil, yo creo. Sí, sobre esa misma idea, otro apunte más, ya te dejo, Mariela, si quieres comentar algo, pero esto lo he dicho bastantes veces, por ejemplo, con juegos largos o juegos de mundo abierto, que por su propia naturaleza de ser videojuegos y porque al final sus interacciones mecánicas a veces son limitadas, no se pueden estar inventando una cada 15 minutos, si el juego ya dura 50 horas, ya dura casi 100 horas, a veces hay un hartazgo de por la pura mecánica. A lo mejor se quiere que dure eso por otros motivos, por un motivo más narrativo, un motivo más de meter contenido al juego que puedas estar haciendo cosas, pero si participas de eso, que insisto, no voy a culpar a las jugadoras, sino voy a culpar a el diseño, es como hay gente que le echa la bronca por querer hacer las cosas secundarias. Digo, vamos a ver, que no las metan en el juego. O sea, yo, ¿por qué voy a ignorar partes del que el propio contenido del juego que me está ofreciendo? Yo tengo que asumir que tienen que estar bien, no me digas que las salte porque son malas, entonces que no las metan, pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que voy es como que pasa mucho eso, que al final el propio juego se quema de ser jugado porque a veces es limitado y sí, la parte mental y creativa, tú te puedes montar una película en la que estés disfrutando de jugar incluso de la manera más disruptiva posible, pero pasa mucho que juegos que son más o menos largos o juegos medios, a lo mejor de una duración media, pero que pese a ser medios tienen mecánicas, pues eso, menos abanico desplegable de mecánicas nuevas, por ser jugados y jugados y jugados, al final ese efecto novedad se acaba gastando y no es lo mismo si no tienes una narrativa que es la que te está dando los giros o incluso aunque la tengas, si la mecánica no da ningún giro ni evoluciona ni te consigue volver a mantener esta palabra tan de moda que es el engagement, pues llega un punto en el que te acaba aburriendo, ¿no? Y a mí eso me pasa mucho, es como qué pena, juegos que me gustan mucho que al final de jugarlos bastante, hacia el último tercio del juego me acaban dando pereza. Total. Pues sí, sí.
Yo hoy estoy diciendo que sí a todo, pero es que realmente estoy de acuerdo. O sea, no sé si efectivamente en lo que esto que se llama, tú has dicho el palabra este de engagement, y yo voy a decir otro término feo, pero de moda, que es lo de la economía de la atención, ¿no? Se pretende que se hable del juego lo más posible durante X tiempo, que sabemos que es el tiempo de explosión del producto, ¿no? Dos semanas, un mes, lo que sea. Y luego se pasa a otra cosa, pero ya el, digamos, caldo de cultivo para que eso sea novedoso y se haya formado una conversación al respecto ya está ahí, ¿no? Y a lo mejor ese último tercio del juego, porque tú has puesto el ejemplo del Expedition 33, que yo no lo he jugado todavía, pero es curioso porque me ha dado que pensar que ciertamente yo he escuchado hablar muchísimo del juego, de sus mecánicas y muchísimo de su premisa, etcétera, etcétera, pero poco del final, que no es que obviamente quiera que me lo reviente nadie, pero entendéis lo que digo, ¿no? Sí. No se ha hablado mucho de me lo he terminado, me he terminado el juego y, ¿no? Un comentario en post, no estoy diciendo siquiera una crítica, ¿no? Sino dentro de la conversación, así con mayúsculas, ¿no? Se espera que gire todo en torno a el concepto, etcétera, y luego poco más, poco menos, quiero decir, a la resolución, ¿no? Y esto, pues pongo el ejemplo del Expedition, pero en general creo que sucede así. Y creo que es el signo de los tiempos, por desgracia, a lo mejor, de nuestra, como digo, economía de la atención y nuestra y la tendencia de consumo que quieren inculcarnos de alguna manera. Total. Sí. Y de hecho, otro dato más en relación a esto, no sé la fuente oficial, ahora mismo no me voy a acordar, ¿vale? Pero recuerdo leer hace un tiempo esta idea de que si ibas a cualquier juego en la Store de PlayStation, o bueno, en la Store no, en la comunidad, o de Steam, y buscabas el porcentaje de usuarios que han obtenido el logro por completar el juego, ¿vale? Era como una minoría extrema de la gente que había jugado al juego. O sea, que esto es una cosa que más allá de que los juegos sean, no sé cómo decir, eficaces o no en conseguir mantener el ritmo hasta el final, creo que, por desgracia, hay como unos datos que pueden, no sé cuál es la relación causal, si el huevo o la gallina, pero quiero decir, hay unos datos detrás de los juegos que avalan que no se curren tanto los finales porque casi nadie los termina. O sea, es que es una cosa que es curiosa. Curioso, de luego. Da que pensar, ¿no? Porque al final yo, como persona que crea cosas, me resultaría muy extraño, ¿no? Que me dijeran, bueno, sí, no te preocupes mucho del final, de la conclusión de tu historia, ¿no? Porque al final la gente no va a llegar ahí, ¿no? Sería un poco... Quiero decir, entiendo que no es tan simple, ¿no? Y que no es eso lo que tú estás diciendo, pero me refiero que debería haber pues, una cierta rebelión, entre comillas, casi ante eso, ¿no? Pero la realidad es lo que tú dices, ¿no? Que los números, entre comillas, nos dicen que no, que es lo que hay y al final es a lo que juegan probablemente muchísimos estudios. Sí, además era, no sé, como especialmente llamativo porque esto no era una cosa de decir un 2% ha visto el final de Red Dead Redemption 2. Y además en ese caso imagino que paradójicamente habrá más gente que sí que lo haya terminado, pero juegos como Firewatch, que son juegos cortos, además súper narrativos, que la gente supone que tiene que tener interés por ver cómo termina, y era muy sorprendente ver la poca gente que lo había terminado. Y que sí que pues lo habían jugado, ¿no? Y ya cuánto porcentaje del juego se haya jugado ya se podían hacer cálculos, ¿no? En función de los logros que se van desbloqueando, pero que la gente tiende a jugar poco. Y esto ya digo, o sea, evidentemente habrá miles de perfiles de jugadoras y de jugadores, pero parece haber esta tendencia y yo no sé si tiene que ver con que paradójicamente, aunque pensamos, y evidentemente creo que hay que quejarse mucho, ¿no? de las condiciones, de los precios de los juegos, de serie de cosas, pero como que hoy en día jugar es más accesible que nunca. Hay muchos formatos en los que te regalan juegos, o los puedes comprar muy baratos y la gente a veces los acumula. O sea, la gente, como si no estuviéramos aquí presentes, personas que tenemos bibliotecas que jamás vamos a terminar y que hemos comprado cosas porque estaban baratas, ¿no? Pero me entendéis. Entonces, no sé si eso también agrava esta situación. O sea, yo lo hemos hablado mil millones de veces y a mí me ha pasado mucho, pero es como... A mí personalmente... centrarme en una cosa o sentir que tengo menos opciones me da paz mental para avanzar con esa cosa y de hecho intento yo dirigir mis partidas desde ese lugar porque si no, si cayese simplemente en el caos de tener tantas cosas que jugar y pensar que no termino ninguna, me vuelvo loco, pero creo que es algo que pasa más ahora que antes.
Sí. Bueno, he Pues dicho esto, que por intentar enlazar, que nos hemos quedado aquí como una especie de sensación de conclusión, y Clara todavía no se va, nos viene bien para hilar con la otra idea, que era esta idea romántica de juegos o partidas que abandonamos pensando que volveríamos. Y aquí si quieres puedes entrar tú, Clara, y luego añadimos nosotras, porque también se me ocurren cosas, pero teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado hasta ahora, la naturaleza de los finales en los videojuegos, el hecho de que por lo general no se terminan, pero quizá no sea por los motivos que no los terminas tú. Pero tú que has comentado esto que ya hemos dicho de que hay veces que te cuesta terminar cosas que te gustan, no sé cómo, si recuerdas o cómo enmarcarías esta idea de las partidas que pensaste que ibas a terminar pero que no has terminado, no sé. Ya, es que me resulta difícil, la verdad. O sea, mi ejemplo más flagrante, pero que justamente hoy he recordado con mi hermano, es Baldur's Gate 3. Yo jugué muchísimas horas al Early Access, que solo era lo que ahora es el acto 1, hay 3. Y cuando llegó el momento de pasarme el juego, ¿no? Ya cuando salió el juego empecé a jugarlo, tal, y llegué al tercer acto. Y es verdad que esa es como la espina más grande que tengo clavada, la de Baldur's Gate 3. Es verdad que hoy justamente he recordado con mi hermano que él me quitó las ganas de acabármelo porque me dijo el final está muy mal hecho, falta muchísimo contenido, en plan acaba muy abrupto. Y claro, eso como que me quitó completamente las ganas porque era un juego que precisamente me había gustado, o sea, obviamente me estaba gustando muchísimo, yo era una fan loca de Baldur's Gate 3 antes de que luego hubiera muchos fans locos, yo llegué primero, Astarion era mío antes de que llegaran todas las fangirls, y me quitó las ganas. Y lo fuerte es que nunca las he vuelto a recuperar. Como que mi partida de Baldur's Gate original, mira que yo soy de rejugar cosas, porque al final todos los grandes strategy, city builders y la madre que los parió, esos los juego 800 veces y lo que más me gusta es empezar, nunca terminar. Pero con Baldur's Gate creo que pasaron dos cosas. Uno, que se me quitaron las ganas porque cuando el juego salió al final le quedaba mucho por hacer, que ahora ya está todo solventado, ahora él tiene varios finales y como que todo está bien, bien cerrado, la despedida se siente como una despedida del juego y de los personajes, antes por lo visto era muy, como muy apresurado, pero se me juntó eso también con la parte de que el juego me estaba gustando tanto que no quería cerrarlo. Y desde luego creo que no quería cerrarlo mal. No quería cerrarlo con la idea de que me iba a quedar con una sensación agridulce. Entonces lo dejé ahí y nunca he vuelto. Yo creo que hay varias razones para no haber vuelto. Uno, porque ya se hizo mainstream y ya se me quitaron las ganas, porque soy una insoportable y ya todo el mundo habla de Baldur's Gate y creo que ya acabé un poco saturada de Baldur's Gate. Y dos, porque jugué muchísimo al primer acto y me lo sé de memoria y no me apetece nada volver a hacer la gruta de los druidas y la madre que lo parió. Y porque creo que mi partida está corrupta ya y creo que esa partida yo no la podría utilizar, la que hice en su día. Pero es como el ejemplo más heavy que tengo de eso, pero precisamente era el que iba a traer. Pero precisamente hoy hablando con mi hermano he recordado que él me dio esa intel que me quitó las ganas de continuarlo. Pero me ha pasado muchas veces de jugar algo que me está gustando, pero llegar a un punto en el que como que ya he visto suficiente, pero ni siquiera yo misma soy consciente de ello. Yo misma no digo hasta aquí, cierro el juego aquí y es la última vez que lo toco. No, no, como que lo dejo ahí y lo dejo ahí y es en plan de sí, volveré, sí, sí, volveré. Y no sé ni decir cuántos juegos tengo así, de volveré. Y son casi todos juegos que me gustaban. Son juegos más entre muy narrativos y muy mecánicos, ¿eh? Hay un punto medio ahí, porque no son juegos muy muy narrativos a los que tuviera muchas ganas de ver el final, porque entonces los habría acabado. Pero bueno, por ejemplo, me pasó un poco con Esoteric Ebb. Esoteric Ebb no lo he terminado. Me pasó con Titanium Court, con toda la chapa que di. Titanium Court ahí está, como a punto de acabar, pero no ha acabado. Ahí, como para siempre. Y es una sensación muy rara porque yo sé que debería acabarlo, pero llega un momento en el que ya se me pasa el arroz. Como que llega un momento en el que yo digo, satisfecha. Prefiero que el juego sea esto, quizás es un miedo a los finales o un miedo a las despedidas. Quizás sea un rechazo a cerrar algo y darle carpetazo y decir, ya está. No lo sé, ¿eh? Yo creo que esto es de psicólogo, o sea, esto es de Javier Alemán.
que venga Javier Alemán y me ayude. Y Os lo digo en tenemos un serio. invitado, sorpresa, sorpresa, Ojalá. Javier está Bueno, aquí. claro, pues. De No, verdad, pero- o sea, creo que es una elección muy subconsciente que yo ni siquiera decido y que de repente digo, ostras, pues es verdad que abandoné aquello y ahí se me ha quedado y no voy a volver. Como que sin querer me despido de algo, me voy alejando y me voy. Mm. No sé. No Es dice muy cosas curioso, buenas de mí. porque quizá te estás protegiendo de la conciencia de que la mayoría de finales son malos, ya está. Entonces te estás protegiendo de eso. No Sí, sé, no puede sé. ser. Yo- De que yo- sea insatisfactorio, yo creo, ¿eh? Claro. O sea, una parte pequeña es eso. Insatisfactorio o de querer despedirte de ese mundo en el fondo. O sea, el También. caso, lo que tú has comentado de Baldur's Gate es una cosa muy específica, entonces ahí no cabe esa pregunta quizás. Pero yo creo que hay un algo de, y aquí estoy pensando en los mundos que resultan muy inmersivos, como el de Baldur's Gate, ¿no? Pero por ejemplo en mi caso yo lo que más he jugado en mi vida han sido JRPGs y entonces siempre estaba esa cosa que sabías, ¿no? Por haber jugado muchísimos, que venía la lucha final ¿no? Y que te hacían guardar la partida porque ya lo siguiente era la lucha final y entonces tú guardabas ya yéndonos, bueno, también ahora, ¿no? Guardabas en otro slot, en plan, ay, es que y yo siempre guardaba la partida en otro slot, es decir, guardaba en el slot principal y luego creaba otro slot como diciendo, este es o sea, como si yo quisiera conservar ese mundo, ¿no? Yo de alguna manera, Sí. yo esto no lo racionalizaba, pero luego sí, pensando en ello, ¿no? Ese segundo slot al que luego rara vez yo regresaba. Estoy pensando, por ejemplo, en el Final Fantasy VII, por ejemplo, de PlayStation 1, ¿no? Ahí para mí estaba el mundo todavía contenido antes de la lucha final y antes de yo separarme de ese mundo, ¿no? Y de esos personajes que ya eran parte de mí, ¿no? Entonces yo decía, aquí este es mi lugar seguro, el slot 2, y aquí yo si quiero puedo continuar la partida, me voy a hacer lo que sea, seguir jugando, bueno, en el caso del 9, pues seguir jugando al juego de cartas o criar chocobos o lo que fuera, ¿no? Pero yo tenía la posibilidad de congelar, que es algo que no tenemos en la vida real, ¿no? Es decir, en la vida real, pues Sí. el tiempo va hacia adelante y no guste o no, por desgracia, cuando llegamos a un punto de nuestra vida en el que somos conscientes de que algo se está acabando y se va a acabar en breve y no podemos hacer nada para evitarlo, ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Salvar en otro slot y tener ese mundo todavía congelado y contenido, ¿no? Entonces, como los videojuegos nos dan esa opción, yo diría, y esta es parte de mi respuesta, ¿no? De alguna manera, que yo he tenido muchos juegos que yo no he llegado a ese punto que, por ejemplo, a mi marido le pasó con el Breath of the Wild, ¿no? Que él no lo ha terminado porque no quería terminarlo, porque es que era en plan, no quiero separarme de este juego y no lo voy a terminar. Yo, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo, yo me terminaba el JRPG que fuera, pero siempre tenía esa cosa, ¿no? De decir, voy a dejar esta partida aquí para volver, si quiero, a no hacer nada. No era la sensación de me vuelvo a pasar el juego con otra build, ¿no? Era simplemente, yo quiero que mi mundo, este mundo que tanto amo, quede contenido en este slot y congelado para mí, para yo poder seguir estando, ¿no? Existiendo en él. No siendo parte de la historia, sino existiendo. Entonces yo creo que ahí hay, y me parece que los mundos que eso, yo hablo de los JRPG, pero un juego como Baldur's Gate o cualquier juego de este estilo, para mí también tiene ese componente, ¿no? De que llega un momento que puedes decir, no quiero continuar adelante porque no quiero que esto acabe, ¿no? Sí. O sea, me parece una respuesta muy bonita. Yo pensaba bastante peor de mí misma. No sé, te digo, en tu caso, como has dado todo el contexto de tu hermano, etcétera, pues entiendo que a lo mejor no es eso, obviamente en tu caso. No, pero sí creo, pero- sí creo. Ya te digo, o sea, me cuesta mucho, pero suelen ser juegos que me gustan mucho. O sea, y no tienen, ¿sabes? Ni siquiera tan inmersivos. Por ejemplo, yo cuando juego un juego de grande strategy, un Europa Universalis, que es lo único a lo que juego últimamente, yo nunca termino la partida. Es como que siempre se queda abierta la posibilidad de volver y siempre se queda abierta, que luego obviamente no, porque se van corrompiendo las partidas y se pierden en el mar del tiempo, pero como que siempre está la posibilidad de que, ¿sabes? De que eso podría haber incluso acabado mejor o no ver el final. No sé, como que ese mundo sigue ahí y no es un juego particularmente inmersivo, desde luego, pero como que las dejo siempre en un punto en el que digo, estoy satisfecha. Me acuerdo con los canes, con Mongolia, que yo qué sé, tenían todo Asia. Y me quedé a gusto y dije, pues es que hasta aquí, ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero menos? Ya está, lo dejo aquí. Y lo dejé. Pero con esas lo hago todas. Dwarf Fortress, todas.
Me Sí, maten o no me maten, hay momentos que digo, ya está, estoy contenta con lo que pero tengo. es inmersivo también. No sé si Sí, sabes, es sí, lo que sí, hemos hablado cuando hemos hablado de, bueno, del concepto de flow, pero incluso ya sin reducirlo a esa etiqueta, los lugares seguros que tenemos, ¿no? Que al sí, final, por eso existen al final los modos infinitos en tantos juegos, ¿no? Quiero decir, claro. que te dan esa oportunidad de decir, simplemente este juego y este lugar es tuyo y tú existes en él y puedes estar infinito, sabes que nunca, sabes que no vas a estar infinito, sabes que es imposible, pero de alguna manera es como un poco te alivia, ¿no? La sensación de decir, no va a acabar para mí, ¿no? Sí, Si yo quiero, puedo seguir jugando al modo infinito del Hate Spire, bueno, no sé si tiene modo ya infinito, ves. o del Fight Tight Spaces o lo que sea, ¿no? Si quiero y llevarme aquí la vida y es mi lugar seguro para siempre, ¿no? Entonces, en Dwarf Mm, Fortress o cualquier otro juego que nos proporcione esa sensación, pues podemos tener esa relación con el juego de alguna manera, ¿no? sí, Sí. Habéis sido súper románticas y súper poéticas y yo creo que mi relación con este evento de no terminar algunas cosas es mucho más mundano. No sé, o sea, entiendo todos los ejemplos que habéis puesto. Baldur's Gate 3, yo por ejemplo, Clara, he hecho 2 actos y no terminé el tercero. O sea, es como que me pareció un buen momento para decir, vale, voy a pausar aquí, que creo que llevo demasiada intensidad a este juego y ya lo retomo como si fuera un juego aparte, ¿no? Como si hubieran sacado el DLC o la segunda parte y me hago el acto 3 como una cosa en sí misma. Spoiler, no ha sucedido. Tuve muchísimo tiempo el juego instalado con esa pretensión, que además es que es literalmente esta idea de la partida que pensé que iba a continuar. Y es que todavía no lo he hecho y cada día tengo menos motivos para hacerlo o menos ganas. También entiendo que, no sé, por intentar enfocarlo de otra manera, y ya digo, porque mis argumentos van a ser mucho más banales, pero muchos videojuegos, o algunos de ellos, requieren una familiaridad con las mecánicas que si por lo que sea los dejas ahí como en un punto de ese tipo, al intentar volver casi que te escupen, ¿no? O tendrías que poner sí, como ganas para intentar... O sea, yo pensar en voy a tener que aprenderme todos los hechizos, o sea, no aprendérmelos, pero tú sabes, tengo que tener una especie de mapa mental de estrategias con cada personaje de Baldur's Gate para superar las batallas que ahora en este nivel del juego van a ser más difíciles. Entonces, si tuviera que decir uno de los motivos, no el único, yo creo que uno de los motivos por los que no he llegado a continuar Baldur's Gate es ese. Es como, es que ya no me acuerdo de nada. Tampoco de la historia, que Baldur's Gate 3 sí que tiene como un peso narrativo, pero bueno, incluso en su día vi que había como un vídeo de YouTube que te resumía la historia y lo podía ver como hasta el punto en el que me quedé y luego seguir, ¿no? Como que podía encontrar una estrategia, pero ya eso era también como un esfuerzo extra de, ay sí, me tengo que acordar de qué va esta historia, de cómo se jugaba, ¿sabes? Como que creo que eso puede ser una barrera para mucha gente que por muchas circunstancias deje un juego parado y luego piense en retomarlo y diga, oye, no va a pasar, porque los juegos requieren, no es como un libro, ¿vale? Que te tienes que acordar de la historia, sí, pero tienes leer, en teoría no se te olvida cómo se lee, pero jugar se te puede olvidar. Y eso es un punto en contra de juegos que se pueden quedar a medias a lo mejor. Eso es una de las cosas. Pero bueno, y puedo poner muchos ejemplos. También creo que, aunque no, probablemente no sea el mismo motivo, o puede que no sea el mismo motivo, yo creo que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom deben ser dos de los juegos más jugados y menos terminados de la historia. O sea, como que sí, yo Sí, no he conozco terminado muchísima gente. ninguno de los dos, totalmente. ninguno. Sí. Sí. Son, no sé, son dos juegos en concreto, pero también porque creo que tienen algo muy valioso. Lo voy a enfocar desde ella. En vosotras no aplica, ¿no? Porque jugáis muchos videojuegos y sois como jugadores habituales. Pero tienen la capacidad de haber hecho que mucha gente que conozco que no juega videojuegos, incluso o se compre una consola o se gaste el dinero en el juego cuando no suele jugar, para jugar esos juegos porque son tan populares, que sean muy buenos y que de hecho al principio les gusten muchísimo, pero que no se los terminan ni de coña. O sea, no los acaban. Y es curioso, ¿no? Es un ejemplo bastante popular, yo creo, de juegos en los que pasa eso. Y eso Sí, que tengo que decir que respecto al primero, el Tears of the Kingdom sí que tiene un final muy chulo. O sea, a mí me gustó ver un final como eso, bonito y bien hecho dentro de lo que es el tono del juego, ¿eh? No esperéis aquí un gran giro narrativo, pero bueno, sí que tenía su girito y me pareció un final muy, no sé cómo decir, satisfactorio cinematográficamente, no sé, para ser un juego de estos así de mundo abierto muy... Pero bueno, que pasa bastante. pues no sé si queréis. Yo quería añadir digamos, otra rama a esta idea de juegos a los que uno
en los que uno de alguna manera llegó un día en el que ya dejó de jugar y no nos dimos cuenta, ¿no? Que lo clásico es se habla de Animal Crossing, por supuestísimo. Bueno, voy a hablar de Animal Crossing porque es lo que todo el mundo va a pensar, ¿no? Incluso hace poco vi un artículo que no lo he leído entero porque está con muro de pago y no me he puesto a leerlo, pero era en una página que se llama Mothership, que es de, bueno, de parecida a Aftermath y estas páginas que tratan el videojuego, pues habla un poco más desde una perspectiva más ensayística, ¿no? Y hablaba del hecho de que todos dejamos a nuestro Nintendo, bueno, todos los que tuvieron alguna vez una DS o lo que sea, y dejaron a su Nintendo y nunca volvieron a verlo. Y al final, claro, el hecho de que eso sea un animal que se asemejaba en muchas cosas a un animal vivo, le da un toque todavía más triste, ¿no? Y la historia, como digo, no he leído el artículo entero, pero muy curioso, por lo visto hablaba de una persona que hay en TikTok que se dedica a adoptar cartuchos de Nintendo DS abandonados. Y entonces tú le das tu cartucho de Nintendo DS y esa persona se encarga de todos los días encenderlo, o sea, encender el juego y cuidar a tu Nintendo, ¿no? Es como un poco, tiene un toque un poquito, no sé, hay mucho que se pueden reflexionar mucho al respecto, ¿no? Es como un poco, estoy dando mi animal a otra persona, ¿no? En plan, me deshago de él, pero al mismo tiempo esa idea de adopto Nintendogs abandonados, ¿vale? Me parece una cosa preciosa, no sé, me parece muy bonita. Pero también yo quería hablar de una cosa que un poco, ya esto es un poco generacional, o sea que depende de quién nos escuche, igual no tiene ejemplos al respecto, pero son los juegos de navegador, que esos juegos sociales antes de que existieran los MMORPG o antes de que existiera el WoW y todas estas cosas, ¿no? Que el ejemplo que, por lo menos en mi época de veintitantos, era, bueno, no sé, final de mi adolescencia, veintitantos, no recuerdo mismo la época, estaba muy de moda el Ogami, como decía la gente, que no sé si lo conocéis, no sé si os suena. Hostia, pues, a vosotros. No. Ahora Pues que lo has dicho lo voy a buscar. más jóvenes que yo. Es un juego de navegador en el que tú controlas, era un juego de estrategia y tú tenías pues un planeta y luego pues ibas conquistando otros planetas, ¿vale? El caso es que yo al Ogame, lo digo así, aunque es Ogame, pero es que todo el mundo decía Ogame en mi época. No jugué mucho, pues jugué algunos que eran, la empresa se llama Gameforge, no sé si sigue existiendo, creo que sí sigue haciendo lo mismo, yo creo que sí, era una empresa alemana que se acabó especializando en juegos de navegador de este estilo. Lo petó con el Ogame y entonces empezó a sacar como otros juegos que al final las mecánicas eran idénticas, eran iteraciones, pero tenían distintas temáticas. Había uno que era, yo jugaba mucho, uno se llamaba King's Age, que era medieval, y otro que se llamaba Icarium, que era griego, o griego, romano, algo de esa estética, ¿no? Con esa estética. Y entonces pues toda la mecánica era la misma, tú tenías pues lo que sea, tu isla, tu planeta, en el caso del King's Age pues un pequeño reino, empezabas a hacerlo crecer, igual que en un juego de estrategia, pues cualquiera que queráis tener en mente, igual que en un Age of Empires, y cuando ya lo hacías crecer, tenías la opción, si querías, de jugar así, de ir conquistando pues otros reinos, bien algunos que había que estaban desperdigados vacíos para que tú los conquistaras, o bien conquistar reinos de otras personas, que era atacar y cargarte su ejército y lo conquistabas, ¿no? Y le quitabas la colonia, que era como se llamaba, ¿no? Y claro, yo concretamente en el King's Age, en el Icarium también, pero en el King's Age yo llegué a tener, o sea, yo formaba parte de un clan de toda esta gente, ¿no? Y había gente muy top, o sea, había unas historias personales metidas en ese juego de gente que yo llegué a conocer, que era en plan, o sea, el líder del clan en el que yo acabé en un clan que era el clan más top del servidor en que yo jugaba, que era un clan absolutamente, o sea, arrollaba a todo, porque se coordinaban entre ellos para hacer ataques masivos a un jugador, a toda su colonia, y entonces se coordinaban por horas, de tal forma que las 24 horas del día ese jugador estaba recibiendo ataques de todos los miembros de ese clan, hasta que ya había dos maneras casi en la que tú eras arrollado o arrasado. Una era que te comían todas las colonias, o que la persona se ponía en modo vacaciones, que se llamaba, que era básicamente pausar, y nunca volvía. Entonces, al mes se le desactivaba por defecto y ya se comía sus colonias. Era como un me rindo, ¿vale? Y por favor, soltadme el brazo, por favor. Y a mí me atacaron a mis colonias este clan, yo le resistí un par de sitios
Y como les gustó mucho mi forma de resistir, me ofrecieron, en vez de conquistarme, que entrara en el clan. O sea, fue como un plan, yo qué sé, ¿vale? Como Juego de Tronos, cuando los Greyjoy cogen a uno de rehén y ya los crían para... Pero bueno, yo me integré en el clan y ya te digo, el líder del clan era un funcionario de prisiones que estaba todo el día frente a un ordenador sin hacer nada. Y entonces estaba todo el día en el juego, pero una cosa obsesiva. Luego estaba el señor mayor de 60 y tantos años que era buenísimo, que el tío atacaba con una... hacía Excel y se hacía unas tablas y unos cálculos para saber cuándo atacar, no sé qué, hasta que por lo visto un día nos dijo, que llegó y dijo, mi mujer me ha dicho que o dejo esto o se divorcia, porque estoy obsesionado con esto, así que lo siento mucho, pero tengo que dejar el juego. Gente que yo conocía, una chica con la que yo hice buenas migas y al final tuvimos una amistad un poco más allá del juego y quedábamos y eso, que ella no había jugado un videojuego en su vida, pero era buenísimo este juego porque decía que como le recordaba hacerse tablas de Excel y hacerse cosas muy matemáticas, a ella le encantaban las matemáticas y tal, pues estaba enganchadísima al juego. Y cosas así, claro, y teníamos una cierta, no voy a decir tampoco una amistad, por así decirlo, que bueno, pero unas dinámicas y unas personas a las que todos los días hablabas con ellas hasta que un día, yo no me acuerdo por qué dejé de jugar, pero un día dije eso, dije, bueno, voy a dejar de jugar un tiempo, no sé si me aburrí o a saber qué, y ya volveré, y nunca volví. Y mucha gente pasaba eso, ¿no? Decía fulanito, voy a dejar. Esta persona que he comentado lo dejó porque su vida matrimonial corría peligro, pero había personas que simplemente se ausentaban y ya no volvían. Y era un poco esa cosa, ¿no? De un mundo también tan inmersivo como puede ser un Baldur's Gate o un Noxea, pero además con este añadido que de ahí había personas reales, ¿no? Con las que tú hablabas y hacías migas incluso, y que un día, pues, igual que un día era tu vida casi, en algunas personas era, ya digo, una obsesión. Al día siguiente dejabas de jugar y dejabas de jugar y de pronto, pues sin haberte dado cuenta, te habías despedido y ese mundo desaparecía para ti, ¿no? Y es una cosa que yo pongo este ejemplo, pero sé que mucha gente, luego a lo mejor gente más joven, sé que esto lo vivió con el Habbo Hotel y cosas de este estilo, ¿no? Y yo creo que eso también es un poco, se escapa un poco de la manera en que nosotros hablamos del videojuego en gran medida, pero sí que es verdad que eran videojuegos, en cierto modo, ¿no? Sí. Juegos de navegador y se generaban un poco esas mismas, pues no lo sé, dinámicas que hoy en día se ven en los MMOs, ¿no? Claro. Claro, o sea, no es lo mismo que un MMO, pero para mí una de las cosas más emocionantes emocionantes a nivel emocional, yo estoy para el arrastre, o sea, más emocionantes que he visto nunca son los vídeos estos de últimos momentos de MMOs, me parecen increíbles, me parecen horribles, o sea, me desgarran, me parecen muy emotivos, sí. Que salen todos los jugadores despidiéndose antes de que cierren los servidores para siempre, al final es como un mundo que se apaga, ¿no? Un planeta que se esfuma y todo el mundo a su casa, pero al final eso es una despedida, ¿no? Como de por sí, yo creo que es más raro y entronca un poco con la última parte de la pregunta o del comentario de Pau, que decía que si no nos parece que las despedidas más difíciles suelen ser las que no sabíamos que eran la última, ¿no? O sea, yo no creo que sean las más difíciles porque precisamente en tu cabeza no es una despedida, pero con el tiempo sí que lo ves y dices, ¿sabes? ¿En qué momento, no? Esto terminó y ni siquiera me di cuenta de que era la última vez que, pues eso, que en tu caso que jugabas a esto. Y me parece que a veces una despedida puede ser difícil, pero al menos tiene un cierre, ¿no? Es como, bueno, puedo llorar la pérdida de esto, ¿no? No es como, bueno, sigo con mi vida, se me come la adultez y ya no puedo jugar a esto tanto como me gustaría. Sí, de hecho, no sé, como que veo que estos últimos ejemplos que ponéis, aunque parezca que no sé si tiene tanta relación, pero para mí encaja un poco con esta iniciativa reciente de Stop Killing Games, que tampoco la conozco en profundidad, pero me suena haber leído que tenía que ver también con, como uno de los detonantes fue el cierre de los servidores de un juego de carreras que se llama The Crew. No sé por qué creo que será el ejemplo, ¿eh? A lo mejor me lo estoy inventando, pero de hecho es un juego que yo también jugué y yo no suelo jugar esos juegos, pero ese juego me gustó mucho. Pero bueno, el caso es que claro, ¿cómo enfrentar esto? Y esto es un debate que no quiero abrir el debate de no sé cómo decir, del derecho de poseer los videojuegos y demás, que es otro debate, otro tipo, ¿no? Pero más en la línea que lo estáis enfocando de el dejar morir las cosas, yo creo que pasado X tiempo no está mal aceptar que se cierre un servidor de un MMO, ¿no? Es como... Porque al final es lo que decís vosotras, y no quiero
no lo quiero enfocar como de una manera, como, no sé cómo decir, paternalista hacia la gente que juega videojuegos y le estoy diciendo que tiene que hacer, ¿no? Pero que está bien que los videojuegos sean una especie de universo paralelo en que podemos refugiarnos, como decía Mariela, como ese safe place, ese juego que te hace estar a gusto y te gusta volver a él, pero también me parece como bien de alguna manera que como en la vida real de repente puede acabarse por algo y muchas veces no tiene que ver con solo con lo que hagan las compañías o decidan hacer con los servidores de un juego. Que esto, insisto, estoy como especificándolo mucho en estos términos que estamos hablando, no estoy hablando como que esa es mi opinión sobre la iniciativa de Stop Killing Games, que creo que va a más cosas más allá de eso, pero como que me parece interesante y romántico esto que describís como los finales de los MMOs y los servidores y tal, como, oye, que esto se ha acabado, pero no quiere decir que no pueda haber otros lugares, otros juegos y otras cosas, porque de hecho hay demasiados. No sé, es romántico también verlo así, como que incluso, además es que esto, si nos ponemos filosóficos, más allá de lo que pase, porque vemos la vida de una manera muy cortoplacista, ¿no? De, bueno, pues es que yo pienso que los próximos 10 años pueda jugar un juego, pero todo eventualmente se tiene que acabar y puede ser por miles de motivos, porque la vida cambia, como ha dicho Mariela, porque la consola en la que jugabas se estropea literalmente y ya pues no te vas a comprar la misma que era muy antigua o porque los servidores no funcionan o por millones de motivos y creo que está bien que terminen y no, de momento no nos van a faltar cosas que jugar, pero sí que me parece una imagen muy chula la que habéis puesto de ese servidor de MMO que la gente se reúne y de repente pum, se apaga, ¿no? Es como si fuese una especie de cuando explota el sol en el Outer Wilds, pero Sí. versión MMO. Guau, pedazo de spoiler así por las buenas, para que no. Ah, no es un spoiler, quiero decir, es la dinámica de cada ciclo de juego. Ah, vale. Pero es verdad, no, te tengo que decir, no es spoiler en parte, y en Es parte yo tengo que spoiler reconocer que. como una casa. ¿Qué va? Que sí, que yo conozco gente que no sabía que eso pasaba y había Ya, es que jugado puede muchas ser. horas. Claro, es que eso Que es no lo que iba a no decir. es tan obvio, no es tan obvio. Que puede que no te des cuenta que es por eso, por lo que se reinicia el bucle, porque el juego consiste en jugar muchísimos bucles. Eso sí lo sabía. Bueno, perdón, pero no creo que determine tanto. Es bonito darse cuenta la primera vez que lo juegas y no te has dado cuenta de que es por eso y es como emocionante, pero ya. Sí, yo recuerdo que una vez alguien me dijo, es que lo he tenido que dejar porque no paro de morir. Y yo era en plan de, ostras, claro, es que no es tan obvio. ¿Sabes? Como que me hizo mucha gracia ese comentario tan inocente que era como, ah, claro, es que no es obvio. No sé. Bueno, pero sí que... Marina, tú no lo vas a jugar porque te marea mucho. No, voy a jugar porque si decides jugarlo, yo creo que esto te puede incluso motivar porque es una imagen muy chula. Sí, lo de los bucles lo sé, lo del sol no, pero bueno, tampoco si él si pasa constantemente, pues ya está. Ya está. Ay. No sé. Yo es que... No sé, yo ya te digo, estoy contigo, Alex, las cosas se tienen que acabar y todo se tiene que acabar, ¿no? Pero como hoy en día todo lo que se acaba nunca se acaba porque la gente quiera, sino porque un grupo de señores con traje piensan que no es económicamente lo suficientemente boyante, pues entonces yo me cago en Dios. Sí, en eso estamos de acuerdo. Solo quería utilizar la idea para dar otro mensaje de otro tipo. Yeah, claro, sobre esta naturaleza finita de las cosas por naturaleza, pero como dices tú, hombre, estaría bien. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo reaccionaría la gente? Pues no lo sabemos así ahora mismo por lo menos en este podcast, ¿no? Haría falta un estudio de mercado, lo que sea, pero estaría bien un juego que tuviera un final definido, es decir, que jugaras a yo qué sé, a lo que tú quieras, a un MMO y te dijeran, este MMO dura 3 años, no sé, y en el día tal, esto se cierra. No sé si existe alguno, que igual sí, y me estoy columpiando, pero eso sería interesante porque nuestra forma de relacionarnos con esa obra sería muy distinta. El sentir, o sea, sería distinta y para algunas personas sería un deal breaker, o sea, dirían no gracias, yo quiero algo que esté ahí y yo creo que el jugador de MMO en gran medida busca eso, ¿no? Un mundo persistente al máximo. Sí. Pero ¿cómo nos relacionaríamos con un juego? Hay muchos juegos que son así, o sea, quiero decir, ya no me quiero meter en historias de juegos que hacen esto, que sé que lo hacen, pero yo me refiero a un MMO, ¿no? Un juego concreto que funcionara con las mismas premisas de un MMO y que esperase lo mismo de sus jugadores en el sentido de establecer relaciones, clanes, lo que fuera, pero con la
salvedad o con el hecho de saber que esto tiene un fin muy definido, ¿no? ¿Cómo funcionaría eso? Pues sería interesante. Sí. Muy Y narrativamente me parece súper potente porque, no sé, sería como... Imaginad eso, que aparte de que es algo que se decide que va a pasar, no simplemente es porque te cierran el servidor un día y ya está, sino que incluso se crea un contexto narrativo alrededor de eso, como que ese universo en el que estás jugando hay algo que va a acabar con él y sin embargo, que esto es una idea sobre la que reflexiono últimamente, que es este concepto que no es nuevo de que a veces hay que luchar las batallas perdidas, ¿no? O que vemos muchos casos de cómo algo que se sabe que no se puede solucionar, aún así la gente se deja la vida en ello, ¿no? Igualmente. Entonces me parece como muy bonito y como que eso pudiera ser narrativamente así, de decir, imaginad el problema de este mundo, el boss final, lo que queráis, el cataclismo que va a suceder es inevitable, pero aún así merece la pena como intentar luchar contra él, sería como muy romántico. Claro. Sí. Y muy apropiado para los tiempos que corren, las cosas como son. O sea, yo creo que nos haría falta una historia de ese estilo jugable. Claro. Que nos diga, oye, sí, que te está todo yendo a la mierdísima, pero ¿por qué no vamos a hacer algo? ¿Sabes? ¿Por qué no vamos a luchar? O sea que... Sí. De hecho, por esa línea iba, o sea, quiero decir, porque también pienso mucho en el estado de las cosas, en el mundo tan terrorífico en el que vivimos, pero es como, ¿y si no nos da la gana asumir que está perdido? Porque por un lado, puede que no lo esté y es de lo que se nos quiere convencer, pero por otro lado, si está perdido igualmente, pues igual me da la gana luchar, no sé si me explico, ¿no? Entonces me parece como algo muy chulo narrativamente y que se podía explorar en un juego así, es muy buena idea. Sí, tú lo comentabas además la semana pasada, la última vez que grabamos, al respecto de eso mismo, ¿no? Del pesimismo que nos quieren inculcar de alguna manera, etcétera, y por qué no vamos a resistirnos ante eso, ¿no? Que una cosa no quita la otra, no significa que resistirse implique ser ciego a las cosas que uno no puede cambiar, ¿no? Sino, bueno, buscar el ángulo por el que pueda ser posible la resistencia, ¿no? Yo te digo, a nivel de videojuegos hay muchos ejemplos que podríamos hacer otro programa al respecto, pero en el contexto de un MMO o de un juego como servicio o como lo queramos llamar, sería un mensaje todavía más potente, ¿no? El obligarte, entre comillas, a jugar de esa manera. Sí, podría ser también como más honesto, ¿no? Ante esta problemática de que tú sepas, o sea, lo que hablábamos antes de los señores con traje, de que el juego fuese honesto con la gente al decirle, bueno, los MMO muchas veces son gratis, luego tienen suscripciones o cosas, pero bueno, que sepáis que el juego va a acabar en este tal y que ellos acepten, los empresarios digo, la devaluación progresiva evidente del juego en cuanto se acerca la fecha por un lado, pero yo que sé, igual luego se podrían sorprender, igual si consiguen narrarlo de una manera suficientemente interesante, igual la gente le molaría meterse hacia el final para vivir el final, no lo sé, y verlo como otro tipo de experiencia. En un MMO es contraintuitivo porque va de crear un personaje que evolucione y conseguir mejorarlo al máximo lo que tú quieras, pero yo qué sé, o sea, me parece una idea chula. Eso tiene que venir de lo indie, pero sí, ojalá. No, está claro, que si se hace va a ser desde ahí. Sí. Pero bueno, ¿qué más cosas? O sea, en realidad, a ti, Clara, te quedan, hablando de despedidas y de finales inevitables que llegan en un momento exacto, te quedan como unos 5 minutillos antes de que tengas que irte, o sea, que tampoco tenemos por qué alargar esto más, ¿ves? Hay que dejar que las cosas se acaben de forma natural. Sí. O sea, yo estaba pensando en lo de los MMO y la paradoja un poco de los MMO como ese mundo constante, ¿no? También entroncando con lo que hablaba antes Mariela, de la inmersión y todo esto. Y estaba pensando en el caso, sin ser yo ni medio experta en esto, no sé si está bien o está mal, pero me acuerdo de cuando salió el World of Warcraft Classic porque yo trabajaba en un sitio que era de restauración, pero teníamos videoconsolas en Londres. Sí. Y tenía un colega que estaba como loco porque volviera como el World of Warcraft como el mítico, como que había ahí un componente nostálgico viniendo de Blizzard. Aquí es donde yo patino big time porque no tengo ni idea de si obviamente seguramente sería un cash grab, o sea, para coger pasta a saco, pero me recuerdo que me emocionaba mucho ver a mi colega Alistair en el ordenador. Mientras trabajaba ponía el muñeco a andar y de vez en cuando decía que alguien mira el muñeco, pero porque estaba como loco
volviendo a jugar a eso, ¿no? Y pienso que los MMO tienen esta paradoja también de que son como un lugar que debería ser una casa, una segunda casa, ¿no? Y que da más pena, yo creo que ¿no? Despedirse de ellos, o debe ser, yo nunca he habitado uno, ¿no? Pero debe ser como más heavy el enfrentarte a eso, a que se cierre, a que se acabe. Y no tiene mucho que ver con nada de lo que estabais hablando, pero me ha venido esa idea a la cabeza. Claro. Y también me acuerdo también estaba pensando antes en una despedida que tuve, que me he acordado esta mañana, de cuando salieron los Sims 2. Yo tenía los Sims 1 instalados y los desinstalé porque no me cabían, porque ya no, en los ordenadores antiguos obviamente el espacio era el que era y los Sims 1 ya ocupaban su buena cantidad de megas, es que no sé ni cuánto ocupaban, seguramente ni gigas. Y los Sims 2 eran pues un tocho 1000 veces más grande. Y me acuerdo que los desinstalé y cuando jugaba a los Sims 2 siempre decía, ay, quiero volver a los Sims 1 porque me gustaban más. Y me acuerdo que a los meses seguramente o al año intenté volver a instalarme los Sims 1 y ya no me funcionaban porque habíamos cambiado de ordenador por X, Z, Y y como que se me encogió el corazón en plan de ¡no! ¡Los he perdido para siempre! Y ya nunca he vuelto a jugar a los Sims 1. Sí, a saber, me encantaría, claro, da pena, ¿no? Porque dices, joder, me encantaría ver qué Sims hacía yo. Porque yo recuerdo que hacía solamente niñas. Porque claro, era mi identificación. No había personajes femeninos en los videojuegos casi. Entonces yo ponía a una niña a vivir sola. Claro, solo podía comer tentempiés, me acuerdo. Tentempié. No podía cocinar, la niña no podía hacer nada. Era más aburrido de la historia, vaya. Eso pero eran los Sims 1, ¿no? Porque yo imagino que ya en los siguientes, como si pasa eso, vienen los servicios sociales ya directamente. Claro, ya no puedes poner... Claro, yo recuerdo que me dolió que no pudiera poner a una niña. Pero claro, yo era una niña. Yo que voy a entender que una niña no podía vivir sola. A mí me encantaba la idea de una niña en una casa ya sola. Claro, pues mi propia proyección. Y ya, claro, ya no sé qué niña tenía yo ahí puesta o qué niñas. Sería un barrio de niñas, no tengo ni idea. Me encantaría poder verlo, ¿no? ¿De qué narices estaba haciendo yo con, yo qué sé, 9 años? Pero bueno. Perdido, todo perdido. Bueno, no te voy a tirar más cable porque me había hecho esta idea de cerrarlo ya y encima excusarme con es que las cosas terminan y realmente es que ya que te vas a tener que ir tú, pues nos vamos. No quiero tampoco enrollar mucho más. Por favor, y estás muy poco romántico estás tú hoy, ¿eh? O sea, ya. Bueno, es que os he dejado el romanticismo a vosotras que hoy estáis sembrás. Pero bueno, es precisamente porque me da tanta pena despedir la 8ª temporada, porque me da tanta pena sentirme mayor pensando que dentro de poco van a ser casi 10 años de programa. Como, what the fuck, pues es que siempre que lo pienso digo, ¿cómo se puede hacer algo tanto tiempo? Es que no tiene sentido. Y eso que la web al final de la 9ª temporada, si no es una despedida para siempre, y si lo es aún más, hay que hacer una fiesta o algo. ¿Al final de qué? ¿De la 9ª? Pues sí, estamos ya en la 10ª casi. No, estamos terminando la 8ª, toca la 9ª. Ah, vale, toca casi 10 años, te he escuchado mal. Vale. Como... Mariela, mañana, la fiesta mañana. Es que es fuerte verlo así en perspectiva, decir, madre mía, ¿cómo alguien tan, o sea, no sé, desestructurado como yo he podido mantener esto y con vosotras, por supuesto, pero quiero decir, es como casi 10 años, como, madre mía. Pero bueno, pues eso, de esta manera tan cutre, despedir esta temporada. Podría cortar el audio directamente, como a intentar hacer una especie de momento romántico de las cosas se acaban de golpe, pero no soy así de momento. Que, a ver, que tampoco mucho dramatismo, pero es un mes nada más que no estamos grabando. Sí. Espero que descanséis, chicas. No sé si tenéis plan de ir a algún lado o de simplemente tocaros un poco el potorro, que estaría bien. Yo ahora, de hecho, os estoy hablando desde la playa, no me he ido a ningún resort, estoy en una casa familiar. Bueno, mejor, ¿no? No, mejor, digo, pero lo digo desde el privilegio, pero que no tengo tanto privilegio como para haberme ido a ningún resort. ¿Qué playa se puede saber? Eso es lo que diría un secuestrado. ¡Anda! Sí, de hecho, a ver si voy a Valencia y no sé. Siempre decimos lo mismo y luego no nos vemos, claro. Pero bueno. Es verdad, todos los veranos igual. Y suelo venir aquí porque es donde puedo venir gratis. Pero eso, que espero que descanséis, que yo que sé, que hagáis lo que os apetezca, realmente.
La gente, bueno, sí, que yo ya hablo modo nivel extra cuando esto en realidad es público y lo escucha todo el mundo, luego nos ponen un 4,2 o un 3 estrellas en los sitios. Pero eso, que si queréis más contenido de nivel oculto, o el podcast especial que hacemos en Patreon, pues patreon.com/nivel oculto. Y allí pues tenéis más caos de este, no sé qué decir ya. Así que si queréis añadir algo para hacer una buena despedida, ya que soy incapaz, os dejo. Nada, que feliz verano, no os achicharréis. Sí, tened cuidadito, no salgáis mucho a la calle cuando no sea seguro. Bebed agua. Eso es lo de beber. No, beber agua no es de aquí. Nosotros que en la mochila de juego Tomás dijo un día, bebe agua, así como para despedirse. Y ya se ha quedado como meme de. Pero ahora Pero- más que nunca sí, bebed Sí. agua, ¿eh? Sí. Y nada, y eso, que apuntarse al Patreon y demás, darnos dinerito. Hala. Pues eso, nos escuchamos aproximadamente en este caso dentro de 2 meses, aunque probablemente sea 1 mes y medio para el próximo nivel extra, que ese solo será para Patreon, así que ya sabéis, hay que apoquinar. Y por lo demás, muchísimas gracias a todo el mundo por el apoyo una temporada más y nos escuchamos pronto, ¿vale? Un Venga, abrazo. adiós. Hasta luego.